NTN 24 debate la noticia vía Skype en Quito, Ecuador, con Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller ecuatoriano, ex representante alterno de Ecuador ante la OEA. Señor Fernández, gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Lo escucha a toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos y América Latina. Y quiero preguntarle cuál es la sensación que queda después de estos 3 días de cumbre en los cuales el protagonista fue el presidente Rafael Correa con sus ataques a la prensa, dejando de lado los temas concretos que estaban en la agenda, como era la alimentación, la seguridad alimentaria en el continente, y también vimos a un José Miguel Insulza que muy poco defendió los ataques en contra de la organización de la cual es secretario general. Adelante. Sí, encantado. Mire, en primer lugar es de lamentar la posición del secretario general que le correspondía en esta reunión, una posición de defensa de la institución a la que representa y cuya delegación tiene de los 34 países que son miembros de la OEA. Es lamentable, digo eso, porque últimamente todos conocemos que hay un grupo de países, los que integran el ALBA, que están empeñados en la destrucción de las instituciones fundamentales de la OEA, como son las de los derechos humanos particularmente. Yo creo que evidentemente que toda institución puede ser mejorada, puede ser robustecida, pero lo que se pretende con algunas de las reformas planteadas es que estas instituciones se tornen inoperantes, lo cual es lamentable, porque tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos son instituciones que han funcionado adecuadamente, dentro de algunas limitaciones. Es obvio que siempre podemos encontrar alguna crítica, pero han funcionado adecuadamente en la difusión y en el respeto de los derechos humanos. El pretender quitarle fondos al relator de la comisión, el pretender que la comisión, para poder actuar en un país, tenga que pedir la autorización del país para poder actuar, pues es simplemente limitar su campo de acción, y limitar su campo de acción en un tema que es sumamente importante, que es la base para muchos, del respeto a los derechos humanos es la base de toda democracia. Señor Fernández, bienvenido. ¿Cómo está? Andrea Bernal lo saluda. Entre otras de las situaciones que salieron de esta cumbre en Cochabamba es que Ecuador, Bolivia, Venezuela también decidieron retirarse de la TIAR, de este tratado. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta decisión de estos países? Esto va en la línea de debilitar todo el sistema interamericano existente, que prácticamente lo vea. Ventajosamente el TIAR en este momento no ha actuado, y creo que debemos dar gracias que el TIAR no haya tenido que funcionar, porque lo fundamental del TIAR es una acción conjunta en caso de una amenaza o de un ataque de una potencia externa. El retiro de este momento del Ecuador es, por un lado, simbólico, porque el TIAR no está funcionando, y por otro lado, pues creo yo que es simplemente lamentar y en un retiro tardío, porque se argumenta de que se retira porque el TIAR no actuó en la época de la Guerra de las Malvinas, que fue hace muchísimos años. La sensación es de desaire, y quiero preguntarle, porque finalmente acogieron la propuesta de una reforma a la Relatoría para la Libertad de Expresión, pero van a firmarla solo 6 meses después. Unos hablaban de consenso, otros hablaban de la reforma o la terminación del organismo. En realidad lo que se aprobó es estudiar dentro de 6 meses, es decir, se ha pospuesto la situación. No creo que se dio paso al informe, pero ese informe tiene que ser aprobado y estudiado como reza la propia resolución. Esperemos que dentro de 6 meses o más tiempo, porque en estas cosas toman tiempo, los países mediten que lo que se debe hacer es fortalecer y no debilitar a estas dos instituciones tan importantes dentro del sistema interamericano de derechos humanos, que es un sistema que es realmente modelo dentro de la comunidad internacional. Y yo siempre marco que la Comisión y la Corte permiten a una persona como usted o como yo, si vemos que nuestros derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales, particularmente tanto de las Naciones Unidas como de la OEA, son negados en un país determinado, podemos recurrir a un órgano que no pertenece a ese país en reclamación y en pedido de respeto de esos derechos, que es realmente algo muy novedoso y algo que sí ha funcionado dentro del campo interamericano en favor de los derechos humanos. Yo creo que hay que pensar en eso que es fundamental. A los estados les corresponde
a respetar los derechos de sus ciudadanos, y a sus ciudadanos les responde hacer, reclamar cuando estos derechos son conculcados. En este caso, el organismo internacional de la Organización de Estados Americanos, la Comisión y la Corte han respondido, aunque lentamente. Se puede mejorar, se puede hacerles que la respuesta de estos organismos sea mucho más rápida y más eficiente, que es lo que se debería pretender, y no debilitarla. Le agradecemos a Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller ecuatoriano y también ex representante alterno de Ecuador ante la OEA. Mil gracias por haber estado con nosotros, ex vicecanciller. Muy amable. Muchas gracias, un gusto para mí. Un gusto, gracias.